Hola queridos amigos de Contexto, nuestro programa semanal con Bill Wall analizando pues todo lo que es la actualidad nacional e internacional, cosas que nos tocan. Vimos ya el discurso del presidente, un discurso bastante largo, con muchas cifras, tocaron muchos puntos. Yo creo que la conquista más grande que ha tenido este gobierno durante estos 2 años es, bueno, por lo menos una respuesta ante la corrupción cuando hay un funcionario que suena, como decimos los dominicanos, es removido de su posición, aunque algunos dicen que deberían de haber juicios más exactos y descubrir qué pasó ahí. Definitivamente ha habido una ruptura de lo que es la cultura de la corrupción y eso hay que decirlo, hay que señalarlo y hay que celebrarlo. Se hablaron sobre muchas otras cosas, sobre la recuperación económica. Sabemos que una recuperación económica es reflejo de lo que está pasando en el mundo, de la pandemia, de la interrupción de suministros, de la guerra de Ucrania. El petróleo ahora mismo está bajando, eso es importante, bastante. Se refleja, tenemos un peso fuerte, también de eso se habló en el discurso y los dominicanos lo sentimos. Pero hay muchas otras cosas que debemos analizar. Hemos visto también, Bill, no sé cómo has visto tú esto que ha dicho Putin sobre que ofrece armas a Latinoamérica para venta de armas. No sé en qué contexto, cómo se puede interpretar esto, por ejemplo. Y todo lo que está articulándose en torno a Rusia y Latinoamérica. Ok, bueno, sí, el amigo Vladimir Putin parece que ha cambiado de estrategia, o cuando menos está ampliando la estrategia, llevando el conflicto más allá de Europa, de Ucrania y frente a la OTAN. La estrategia es crear un frente mucho más amplio de aliados para enfrentarse a mayormente Estados Unidos. Y esto es acercándose, por ejemplo, vemos Corea del Norte a Kim Jong-un, que está muy callado, lo hablamos en el último programa, si mal no recuerdo, y se ha acercado a él apelando al apoyo que tuvieron las fuerzas de Corea del Norte junto con China en la guerra de Corea, 50-53, habían pilotos rusos, ahí fue la primera vez que se enfrentaron los aviones a reacción en combate, los MiGs de Rusia, que evidentemente lo tenía también o se lo habían traspasado a Corea del Norte y China, pero con pilotos rusos y los sabres, que eran la contraparte americana, ahí fueron los primeros combates de aviones a reacción. Así que él apela a ese apoyo ruso, que de hecho fue muy limitado porque Stalin no tenía gran interés de enfrentarse en el año 50-53 en otra guerra. Ya había pasado una y no tenía interés, pero como era un país de corte comunista, este movimiento, y China también, y la estaba apoyando, pues decidió enviar pilotos con aviones, aunque nunca oficialmente lo admitió. Ahora Putin claro, se busca todo lo que haya en la palestra y habla de una unión, de estar juntos, cosas de eso. Eso evidentemente mandándole un mensaje a los americanos de que ellos están apoyando. Pero eso no tiene fondo, porque a los chinos eso no les conviene mucho, porque eso es casi una injerencia en un área que los chinos consideran propia. Entonces ya los chinos saben manejarse con los Estados Unidos y meterse en Rusia ahora no creo que los chinos le interese. Ese es mi punto de vista. Por otro lado, en África, Rusia sabemos que tiene mercenarios en varios países, algunos en Centroáfrica, otros en Libia, en apoyo a los movimientos que hay en ese continente de guerrillas, de lucha entre partes de gobierno, etcétera, como en Libia. Y entonces esos han sido armados por los rusos, aunque son mercenarios, ¿no? No son reconocidos como tropas rusas como tal, pero evidentemente ahí es también decir, ahora vamos a dar apoyo de armas, lo vamos a reconocer oficialmente, y eso pues también le pone presión, según él, a los países occidentales. Por otro lado, tenemos en América Latina, evidentemente el primero que ha hecho contacto sobre esto ha sido Venezuela, y ahí tiene Venezuela, Cuba, Nicaragua. El nuevo gobierno
en Colombia, el gobierno de izquierda tanto en Argentina como en Chile, en Bolivia, pero más que de izquierda hay que los gobiernos de izquierda, uno de los focos que miran es Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tenido intervención en América Latina, que ha apoyado hace años a los dictadores más que otras cosas, aunque ya ha cambiado el tema y van por la democracia, pero durante décadas eso fue un problema. Y por consiguiente los gobiernos de izquierda, pues claro, eran anti-norteamericanos. Entonces eso quedó y eso está ahí. Entonces los rusos ven que ahí hay un campo fértil para ellos también enviar armas modernas y caso por el estilo. No están en condiciones de enviar muchas armas modernas porque en la guerra de Ucrania se ha determinado por los restos de los equipos sofisticados rusos, incluyendo los drones y misiles, que se están utilizando una serie de chips de equipos digitales producidos por compañías americanas, alemanas, inglesas, en un volumen bastante extenso. Es decir, que el armamento sofisticado ruso depende mucho de estas chips, piezas. que de hecho Occidente está inclusive más allá que China en eso. Entonces, Taiwán, por ejemplo, es uno pero China continental no tanto, Japón, por supuesto, Corea del Sur, y esos ha llegado a Occidente, a Estados Unidos. Es decir, que ahí yo creo que él está haciendo lo imposible. Es una guerra que uno de los fenómenos más grandes es que no tiene objetivo, o no sabemos que hay un objetivo preciso de que cuando se alcance se acaba la guerra. Por consiguiente, es una guerra que ha llegado a ser de desgaste. Que no se sabe ni siquiera qué es lo que se quiere alcanzar. No, de desgaste, totalmente, totalmente de desgaste. De desgaste. Es decir, tirando misiles. Porque al principio se pensó que cuando los rusos adquirieran esta parte pegada, ¿verdad?, del Donetsk, iba a parar, pero ni Ucrania quiere parar y ellos quieren seguir avanzando. Fíjate que han tomado toda la parte del Mar Ucrania Negro. no quiere parar porque Ucrania quiere aprovechar esta oportunidad para recuperar Crimea, entre otras cosas. Ahora que tiene el apoyo del armamento de Occidente. Eso es difícil. Lo veo muy difícil. Pero primero para mí la táctica rusa primero era ocupar Kiev con la idea de cambiar el gobierno. Un gobierno que fuera favorable a Putin, o sea, a Rusia, como lo tiene Bielorrusia al norte, que llega hasta la frontera de Polonia, ¿no? Entonces, y de ahí precisamente entraron tropas rusas hacia Kiev, por Bielorrusia. Es decir, que ese es un aliado incondicional de Rusia. Y eso sí lo veo ya muy difícil. Entonces, esto se la están jugando, pero el problema está que se puede extender un poco y se puede extender hacia Moldovia. Moldovia hace frontera con el sur de Ucrania. Ahí hay un componente, un área, una zona que tiene influencia rusa, es decir, de etnia rusa, que es delicado porque hay tropa rusa. No con ninguna función más que, no sé, se quedó casi como pasó con el Donbass. O sea, ¿no? Sí, se quedó un reducto. Pero ahí hay tropas rusas. Esos han quedado callados por el momento, pero si esa zona se levanta, por ejemplo, entonces tenemos otro problema porque eso representaría una situación delicada para Ucrania, en el sur de Ucrania. Cuando hablo del sur, hablo a partir de Odessa hacia el oeste. Sí. Claro, los rusos no tienen forma de apoyar eso por tierra porque tendrían que invadir hasta Odessa y más de Odessa, y eso es complicado como se le está presentando ahora. Por otro lado, la explosión de la cual hablamos la semana pasada en el programa, de una base aérea en Crimea, yo recuerdo haber dicho en ese entonces, bueno, los rusos no van a aceptar que fue culpa de ellos, posiblemente lo utilicen como que fue un ataque de Ucrania, más allá de las proporciones de limitar la guerra al Donbass. Entonces, pero los rusos definitivamente no, los rusos aceptaron, prefirieron que más de darle ese mérito a los ucranianos, de que eso fue descuido de los propios militares rusos. Esto ya lo han visto, lo hemos visto, los occidentales lo analizan, porque todo se ve por satélite y cosas por el estilo, y la información que tienen en el campo en Ucrania,
que las fuerzas rusas han decepcionado, no hay mucho, los equipos no están en condiciones, no ha habido buen mantenimiento del equipo que están usando, la estrategia y táctica parece disfuncional porque el ataque primero a Kiev, después no fue Kiev, después fue el Donbass, o sea, que va cambiando de acuerdo a cómo los rusos encuentran resistencia de los ucranianos. O sea que realmente la guerra, la iniciativa en gran parte la tiene el ucraniano, porque los rusos llegan a un punto donde se encuentra mucha resistencia, entonces van por otro lado. Es decir, no está muy claro. Pero eso desdice mucho. Por ejemplo, de acuerdo a cifras que se publicó o lo hicieron los Estados Unidos, calculan que las bajas de las tropas rusas andan en el orden de 70 a 80 mil desde que comenzó la guerra hace casi 6 meses, el 24 de este mes. Sí. Entonces, de eso se calculan o se estiman que las muertes son alrededor de 45 mil. Wow. Bueno, si en 6 meses tú tienes una baja de 45 mil, con baja de 70, 80 y muerte de 40, y siguen aumentando en menos de 6 meses, para mí es una cosa extraordinariamente seria. Dentro de eso hay unos 4.000, se estima un poco más de 4.000 vehículos blindados, entre ellos transportes de tropas blindados, tanques y vehículos militares. Más de 4.000 que han sido destruidos. Bueno, estamos hablando en cifras, perdieron también el buque insignia de la flota del Mar Negro, sí. La isla que habían capturado de la Serpiente, esa la perdieron otra vez, un islote, pero en fin, la habían capturado el primer día del comienzo de la guerra y después la perdieron. En fin, no va muy bien que digamos. Entonces, el distraer la guerra para llevar a fortalecer militarmente países en otros continentes me parece un movimiento más bien de desesperación que algo que tenga lógica. Pero es peligroso, Bill. Yo lo veo peligroso a nivel de geopolítica. Peligroso, sí y no, porque yo no sé hasta qué punto, primero, los rusos tienen la capacidad de enviar muchas armas a esos países. Segundo, ¿qué van a hacer esos países con las armas? Precisamente. Tercero, eso es el no, porque esos países no van a tener capacidad. Tú puedes enviar armas, por ejemplo, ¿qué es lo que nos preocupa en este mundo? Es la guerra nuclear. Y la guerra nuclear no solamente es tener bombas nucleares, sí, misiles, no, pero la guerra de guerrillas, que es para lo que se pueden usar armas menores, es terrible. Y en América Latina tenemos mucho. Sí, está bien, pero no, ya no tenemos tantas. Y en África hay mucho más. Pero eso existe desde antes que llegaran los africanos aquí, porque las tribus luchaban entre sí, en Europa luchaban las tribus entre sí. Pero se supone que la civilización debería de ir amainando este tipo de cosas. Sí, en el marco sí, pero estamos hablando de una situación distinta. Sí. Por eso te dije que esta medida de Putin me parece más bien de desesperación, porque eso no le va a ayudar absolutamente a la guerra nuclear. No le va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Simplemente crear distracción en esos países. Esos países, sobre todo los europeos, conocen muy bien África. Los americanos conocen muy bien América y conocen muy bien Asia. Porque recuerda que la Primera y Segunda Guerra Mundial se luchó en Asia y se luchó en el Pacífico, que no lucharon los rusos. Se luchó también aquí en el Caribe, se luchó en Atlántico Norte, que los rusos no participaron directamente. Es decir, que aquí se conoce todo eso y hay muchas maneras, porque tú ayudas a uno y ayudas a otro. No es nada nuevo. Si nos vamos al Congo, acuérdate que Katanga se había segregado del Congo porque los belgas, intereses para recuperar las minas, pusieron un gobierno ahí que era ficticio, digámoslo, y había una lucha enorme en el año 1960, 62, 63. Por ejemplo, la situación de Angola, la situación de Rodesia, o sea, África del Sur mismo. O sea, que el enviar armas a quién y si son sofisticadas, ¿quién la va a usar? ¿Y cómo la van a usar? Y no solamente darle armas. ¿Cuántas municiones tú le vas a enviar y después cómo tú vas a sostener esas municiones? ¿Y para qué la van a utilizar? Que es lo más importante. Bueno, está bien, ¿para qué la van a utilizar? Pero digamos que la utilizan, bueno, los americanos y los occidentales tienen una aviación muy superior a la rusa, que pueden intervenir por aviación, con misiles, por drones, que se controlan desde, por ejemplo, los americanos lo controlan desde Nevada y lo estaban usando en Afganistán. Y estaban controlados por computador Nevada. O sea que ya eso se acabó. Para mí es una medida de desesperación que hace que el señor Putin, para mí, personalmente, muestre una vez más que no tiene idea de cómo funciona este mundo. No lo tiene. Él tiene su visión y se mete en esa visión. No se da cuenta de que el problema está con Ucrania. O sea, no trate de distraer porque él no tiene medio. ¿Cómo él puede, por ejemplo, enviar armamento desde el Mar Negro?
¿Cómo lo puede enviar desde el mar? Pero es que se lo pueden cerrar. O sea, es que no tiene la dinámica. Estados Unidos puede hacerlo desde el Pacífico, lo puede hacer del Atlántico, lo demás igual, porque dominan los mares. China no domina el mar. A mí me pareció una declaración desacertada y amenazadora. Pero más allá de todas las pérdidas en vidas, tanto de ucranianos como de rusos, de todo este conflicto enorme que está concentrado ahí, las consecuencias del conflicto que están azotando el mundo. Tanto, ya lo hemos mencionado muchas veces, tanto a nivel del gas, del petróleo, de los granos, y Europa se le acerca el invierno y realmente, aunque dicen que están llenando los depósitos, de que están tratando de buscar por mar, pero no hay las suficientes regasificadoras, viene un problema bastante grande si no se resuelve esto del gas. Sí, pero la estrategia que hablamos anteriormente no tiene nada que ver con esto. No, eso sí, entonces, tú tienes una guerra y tú tienes que resolver el problema de la guerra, no ampliarlo por otros frentes que no puedes sostener, porque lo que va a hacer es que posiblemente equipo que necesita el ejército ruso en Ucrania va a estar mandando basura, o es simplemente y mientras eso. menos gas vende, Exacto, menos dinero va a tener. Exacto, Ahí es que viene la conexión, aunque está muy caro. Europa es un problema muy serio porque no solamente se enfrenta a una reducción en los combustibles, dado que Rusia cortó los suministros a través de uno de los oleoductos que atraviesa Ucrania, sino que se enfrenta a algo muy severo que no tiene nada que ver con la guerra, que es la sequía en Europa. Si hablamos de energía, la energía hidráulica que en Europa ahora mismo está en el piso. Si tú ves fotos de Inglaterra, tan verde como siempre es, son campos verdaderamente de gramas quemada. Si ve el río Loira, el Loire, en Francia, eso está casi seco. El Rin en Alemania, que es el río más estratégico de toda Europa y posiblemente del mundo, pero porque ahí es que pasan una cantidad de barcazas con materia prima para la industria alemana, sobre todo, porque el Rin llega al Oder y toda esa parte, y como se usaba, es un río profundo y muy extenso, entonces se usaba para abastecer, y se usa para abastecer la industria que está ubicada muy cerca precisamente del Rin. Bueno, pues ahora hay barcazas que no pueden pasar el Rin porque no hay suficiente agua, y en algunos casos lo que tienen de libre son 30 centímetros sobre el fondo del río. Y las que están funcionando con una reducción. Oye, pero es una sequía tremenda. Entonces, o sea que el río tremenda. Ya no es navegable. Ahora mismo la habilidad de navegarlo se ha reducido en los ríos en Europa en términos. Los fuegos, por ejemplo, en España, los fuegos en Francia, los fuegos en todos esos países de la cuenca del Mediterráneo particularmente, están trayendo problemas por el cambio climático. Han cambiado los vientos, la parte esa de Europa, y eso está afectando esa sequía, esos vientos. Del sur viene un viento seco desde el norte de África. En fin, eso es un problema que se une ya a la naturaleza, a los problemas que se crearon por la guerra y demás. Entonces sí, vamos a ver una situación en Europa sumamente difícil a medida que se acerca el invierno, como tú dijiste, y ya Alemania había reducido muchísimo la dependencia en plantas nucleares. Y ahora que van a abrir de nuevo. Le quedan relativamente pocas, no sé si son 11 o 10. Sí, muy pocas. Y habla de en vez de sacarla de servicio como estaba programado, para sustituirla por estos combustibles renovables, energía renovable, digamos, pues ya tienen planes para extender algunas hasta el año que viene y otras hasta el año 24, el uso de esas plantas. Es que yo creo que no va a quedar otro remedio. Bueno, y obviamente irse también al carbón. Carbón lo hay fuera de Rusia, evidentemente. Volver otra vez al combustible sucio, eso afecta los programas y proyectos de combatir el daño al medio ambiente. Tanto que lo en fin, todo eso son problemas que existen y que evidentemente van a empeorar de aquí a fin de año. Tenemos también la situación económica de China. Oye, me da la impresión que cada vez que vengo yo aquí parece que soy el pájaro de mal agüero, porque realmente las noticias no son muy halagüeñas, que digamos. Pero tenemos el caso de China. En el caso de China ha surgido un nuevo virus que viene de un animal
que se llama maraña, que es de la familia de topo, pequeña se considera. Todavía no se está seguro que esa es la fuente, pero hasta ahora la están asociando. Sí. Ha habido unas 3 docenas de personas en China que padecen de este virus, que tiene unas características, fiebre y eso parecida al COVID, ¿no? Pero parece que se contrae por la saliva, por relaciones sexuales. No, estamos hablando de este nuevo virus. Sí, ese nuevo, lo leí. No estamos hablando del simio. Del no, simio. Estamos hablando de no es el simio. Nuevo, lo vi, no de la, exacto, yo lo vi ese. Y ese decía, nuevo que se llama Vía algo, sí, que es de ese animal, todavía no han asegurado que viene de ahí, se asocia, pero son 3 docenas. Sí. Amén del simio, simio es otra cosa. Sí, la viruela del mono es otra cosa, y eso es bien. La viruela. Claro, pero esto es otra cosa. Sí. Y como los chinos tienen esa política tan rígida sobre el control del COVID, pues en nada más y nada menos que Wuhan, donde comenzó el COVID, ahí han surgido 4 nuevos casos de COVID y han restringido toda la vida en una ciudad de 1 millón de habitantes. Es decir, que los chinos no juegan con eso y obviamente eso, además de la situación que hablamos la semana pasada sobre los bienes raíces en China y otros elementos más en la economía, pues realmente China este año está en situaciones muy difíciles y de esa economía que afecta a toda la economía mundial, pues también nos va a afectar a nosotros. Es decir, el panorama, tú sabes, es difícil. Sí, es difícil. Hace unos días el equipo científico publicó la detección de 35 contagios humanos en el nuevo virus de origen animal en 2 provincias chinas repartidos en el tiempo. Es del género Enipavirus, pero aún se sabe muy poco del virus, pero parece que se transmite de una manera de cuerpo a cuerpo, no por el aire, parece, todavía no se sabe. No se sabe, pero es otro nuevo y así comenzó el COVID. Es decir, sin embargo, el simio ya es una cosa que se sabía, eso ha existido en y además no es tan contagioso. Y este no se sabe, no tenemos otra cosa, pero lo único que necesitamos, el vaso está tan lleno que una botica lo rebosa la botica. O sea, que tenemos ya demasiado cosas, que es lo que yo siempre he dicho en los últimos programas, de que son muchos cambios simultáneos en el mundo, que cada vez que tratamos de hacer algo para corregir algo, surge algo por otro lado que nos afecta. En fin, estamos en una situación muy volátil, sepamos esto. No hemos salido en absoluto, por muy buenas noticias que nosotros veamos, por muy buenas cosas, que no lo podemos olvidar, que hay buenas cosas en el país y en el mundo. Pero tenemos que tener presente que en los Estados Unidos ya empieza a verse áreas donde el desempleo aumenta. Se anticipa indudablemente que va a continuar el alza de cuando menos mínimo 50 puntos base, ahora en septiembre de nuevo. Ya aquí el Banco Central, las emisiones que está haciendo por 3 años, las letras, es al 12%. Que todo el mundo, el que pensaba sacar su casa, su carro, ya tiene que calcular otro precio muy distinto. Y esos financiamientos, cuando lo teníamos al 7 que se conseguían, había ofertas y todo esto, era muy distinto que al 12 y parece que va a seguir subiendo. Vámonos a la pausa, Bill. Volvemos de inmediato. Bueno, no sabemos, Bill, las repercusiones del petróleo a la baja, cuáles serán, por supuesto, positivas, pero también no sabemos si se mantendrá realmente a la baja. La situación está muy volátil. Ahora también en Estados Unidos, con con miras a las elecciones de medio tiempo y todo el registrar la casa de Trump, no sabemos si ha sido más efervescencia o si realmente hay alguna falta grave, que de hecho la hay, porque no debían reposar por seguridad estos expedientes en la casa del presidente, pero no sabemos hasta qué punto es tan serio como se dice. Por otro lado, la salud de Biden se ve muy debilitada. Trump aparenta ser el candidato de los republicanos en un país donde el bipartidismo es tan fuerte que no importa tanto, claro que importa, pero no tanto quién sea el candidato con esta alternancia entre los partidos.
No es como en la República Dominicana, que el candidato pesa muchísimo. No sé cuál es tu opinión en cuanto, así rápidamente, a la política norteamericana y las predicciones para el próximo periodo. Y entonces hablar un poco de cómo los commodities influirán en el mundo. Vemos un petróleo mucho más bajo ahora. Es el momento en que más ha bajado últimamente. Vamos a comenzar por el petróleo, como tú comenzaste. El petróleo ahora mismo, a las 9:19 de ayer, por la mañana, estaba a $87.11 el barril de intermedio de Texas, y el Brent, que refleja más el costo del mundo, a 92.52. Ahora, hay una diferencia en entrega. El crudo de intermedio de Texas, que es el de Estados Unidos, que es el que utilizamos nosotros aquí como referencia, esa entrega en septiembre, o sea que ya la próxima semana esos contratos vencen y ya pasan a octubre, mientras que el Brent, lo que cita los precios es entrega en octubre, o sea, Brent tiene un mes de retraso. Brent está más alto, por lo regular hemos visto en los programas que hemos hecho tú y yo de hace años, que hay una diferencia de $3, cosas así. Ahora mismo la diferencia entre uno y otro son $5, sí, lo cual indica, si consideramos que siempre ha habido unos $3, que es posible que suba algo el de Texas. Por el futuro. Sí, de todas maneras, para el consumidor dominicano lo que tenemos que tomar en cuenta es que el gobierno, el compromiso del subsidio del gobierno para los combustibles parte de $85. Es decir, si está 85 o más, se mantienen los subsidios, por consiguiente no ha habido un movimiento en los precios de energía. En los cálculos de inflación para República Dominicana no hemos tenido el impacto de combustible porque el gobierno lo subsidia, suba a 115 como ha estado o baje. Sí, ahora en el recibo eléctrico sí, pero aunque el presidente prometió que no iba a subir, a mí este mes me llegó la luz. Bueno, sí, eso es otra cosa. O sea, eso venía ya de hace algún tiempo de subir la factura del petróleo, no del petróleo, de la energía. O sea, yo difiero combustible de energía, aunque la energía tenga combustible. Claro. Pero el mayor costo de energía, interesantemente, no es el combustible, es los 35% de pérdida por falta de cobro o por las transmisiones. Sí. O sea que, francamente, ahí es que viene, no hay negocio que se sostenga con un 35% de pérdida. Y yo invito a que se revise bien la factura, porque el presidente prometió esto muy fielmente y no sé, porque tú sabes que en nuestro país es muy común que se hagan los locos, que se diga una cosa y después se haga otra. Y la verdad es que yo quedé escandalizada de cómo me llegó la factura, porque es tal como se dijo. Primero subió, después volvió y subió, y ahora sube estrepitosamente. O sea, no hay bolsillo que aguante eso. Yo no entiendo. ¿A ti te llegó? ¿Te llegó a bajar? Yo tengo un compromiso. Yo fui, no me dio resultado. Tengo un compromiso de ir, que lo haré la semana que viene. No he podido ir hasta ahora a reclamar a Proconsumidor. No tengo más remedio. Pero bueno, eso es harina a otro costal. El asunto que vemos es que con la situación mundial, es evidente que ahora mismo las inversiones que pudiera hacer el sector energético, aunque hay capacidad, por ejemplo, aún en país como Arabia Saudita, que de hecho controla este mercado, pero Arabia Saudita no tiene interés en suplir mucho más de lo que está haciendo, porque evidentemente la Aramco es la compañía más grande del mundo y definitivamente se llama Aramco porque es Arab American, es una compañía de petróleo que pertenece a Arabia Saudita. En este trimestre declaró ganancia por $48 mil millones. Wow. Entonces, evidentemente, a pesar de todo lo que yo he dicho de la situación que hay, finalmente siempre está el negocio. Como se dice en inglés, business is business. O sea que, por otro lado, vemos que el oro, que había bajado bastante, la onza Troy, llegó a pasar los 1.800 y ha bajado de nuevo. Ayer por la mañana estaba en 1.785 la onza Troy. Nosotros con la Barrick, que está reduciendo su producción porque tienen que fabricar una nueva cola que todavía no se ha decidido por el efecto ambiental que puede tener,
pues también ha bajado. Esto el año pasado el promedio debería estar alrededor de 1.800 a 1.850 el barril. Ahora está pues bastante bajo. Y si hablamos del spot, está en 1.771. Claro, a medida que suben los intereses y otras cosas, pues el oro que no produce nada, es un refugio, pero no produce, pues va perdiendo valor. Además, India, que es el mayor importador, porque no solamente lo usa el oro como un producto industrial, sino para las joyas y decoraciones que los hindúes se dedican a eso. Entonces tenemos la plata, que también producimos nosotros, que está por debajo de 20. Eso yo recuerdo hace como 6, 7 u 8 años. Estaba por encima de eso. Ahora está por debajo, estaba en 21 entonces. Sigue estando bajo, casi en crisis, el cobre a 361. Por otro lado, aunque ha bajado, el maíz está en 615 la fanega, o $6.15 la fanega, porque eso se cita en centavos. Ha vuelto a subir, tiene tendencia a subir, y también el trigo, que había bajado a 600, 700, ayer estaba a 808 y con tendencia a subir, pero había llegado a 1.200, $1 y pico, o sea que había subido $12. Es decir, que vemos la volatilidad donde ha bajado algo, pero la tendencia a volver a subir, ya los rangos no son tan elevados, pero hay que esperar, no olvidemos, cuando nos vayamos acercando al invierno, que si se va a depender de productos derivados del petróleo para la calefacción y cosas por el estilo, que habían planes de sustituirlo por otros recursos, pues ahora eso posiblemente afecte. Se lee entonces como un error, Bill, haber abandonado los combustibles fósiles, no haberlos abandonado, eso no es que eso está bien, pero sin haber tenido una sustitución realmente fuerte. Por ejemplo, Alemania confió demasiado en un solo suplidor, sea cual fuese, y el mundo en general los combustibles renovables, o sea, las fuentes renovables, no están totalmente desarrolladas porque no hay un receptor que acumule esto y depende del ambiente. No, pero el desmonte tiene que ser gradual. Tiene que ser gradual, pero no se puede esperar a que se haya sustituido todo para salir de todo. Y ha sido gradual, porque no hay otra manera de hacerlo. Si tú me dices a mí que son políticas gubernamentales, te puedo decir sí, porque eso depende del que esté en poder. Pero esto es negocio y el negocio es el mercado. Es decir, que se ha ido reduciendo. Eso es pero negocio. también ha habido, sin duda, una serie de posiciones bastante negativas hacia la sustitución, porque hay muchos intereses creados. Entonces no ha sido tan fácil. El problema con la producción es que es minería, petróleo, realmente minería. El carbón es minería. O sea, ¿qué pasa? Las inversiones que hay que hacer están basadas, como todo el mercado de valores, en la perspectiva del futuro. Ahí es que se hacen las inversiones. Por consiguiente, tú ves que si los Estados Unidos, como resultado de que, por ejemplo, el petróleo bajara como bajó y el costo del esquisto, que era más alto, bajó a $30 el barril. Entonces ahí se paran las inversiones. Claro. Para que vuelvan las inversiones, para garantizar un retorno acorde a lo que se espera de ese riesgo, pues hay que llevar el mercado no por un día ni por 2 días, hay que estabilizarlo. Pero aquí han sucedido el COVID, el resultado del COVID, las medidas de políticas monetarias en el COVID, que puso la situación donde pudimos paliarlo, pero de una manera artificial, no era sostenible. A los 2 años volvemos a tomar medidas draconianas de volver otra vez 180 grados, ahora apretar el cinturón, y en cuestión de 6 meses llevamos la tasa de interés en República Dominicana de noviembre, digamos, de la tasa de referencia a un 3 a una tasa de 7.75. Es que es mucha la diferencia. Es que no podemos y no sabemos cuánto tiempo eso va a seguir. Y que si subirá, de hecho. Y vemos las noticias porque nosotros en estas circunstancias, si tú tienes una jaqueca con un dolor enorme, el hecho que durante 2 segundos te duelas menos ya tuvo una mejoría. Pero sí, en ese momento de 2 segundos, pero ¿cuán sostenible es? ¿Te está curando o simplemente ha sido que tú te desmayaste? Es decir, tenemos un problema grave, por eso hablamos de volatilidad, porque no vemos en el futuro
primero, el futuro no puede ser muy largo y a corto plazo es difícil. Pero tenemos el mes pasado, hasta el mes pasado subió el turismo, perfecto, ese mes. Pero ahora tenemos que pensar en la época alta de turismo, que en invierno. No olvidemos que los contratos de los tour operadores se hacen 6 meses antes. Esos tickets no es que yo voy y digo, me voy a ir para las Islas Fiji o a Santo Domingo o a República Dominicana mañana. No, esos son programas que se hacen con antelación. Los hoteles están programados por un periodo de 3 a 6 meses. Sí. Entonces hay que ver qué es lo que viene. Las líneas aéreas tienen problemas de personal, los aeropuertos tienen problemas de personal. En fin, una serie de cosas que cuando pensamos en turismo decimos, si han venido tanta gente más, claro. Hay millones que están deseando salir y van a venir más. ¿Es sostenible o no? El inversionista o el mercado de valores, que es realmente virtual, no lo hace en base a hoy. Lo hace, te da el valor de hoy, claro. Pero la inversión es a base al futuro. Por eso que están los futuros, por eso los commodities es al futuro. Entonces, el hecho de que haya bajado el petróleo, bien, pero el Estado sigue subsidiando. Ese costo, tarde o temprano, aunque se diga no hemos tenido que tomar prestado, no, pero vamos a tener que tomar prestado. Interesantemente, estamos en una situación donde a lo mejor no nos damos cuenta, hemos tenido ingresos que no han compensado algo por otras vías, aduana, etcétera, pero la realmente... misma fiscalidad, la remesa, pero... Claro, hay limitaciones. Pero además, las remesas tienen otro problema. Claro. Si nosotros llegamos a la remesa a recibir este año, digamos que se anticipa, ¿no? Unos 10.000 millones de dólares, en pesos dominicanos, esos son, si son 10.000 millones, esos 10.000 millones son 26.000 millones de pesos menos, porque se ha apreciado la moneda en un 5 y pico por ciento. Claro. Entonces, estamos en vez de 59, que hubieran sido 59.000 millones, que hubieran llegado 60.000 millones, pues van a llegar 53.000 millones, que a eso se lo van a cambiar. Ese cambio es significativo en el poder adquisitivo de la gente de los que lo reciben. Es decir, eso es un factor que no es que yo esté en desacuerdo con la política, porque considero que era necesaria, claro, porque el enfoque tenía que ser en la parte de importaciones, porque el combustible y los productos que nosotros consumimos, inclusive para sostener nuestra economía. Y la deuda. Tenemos que ser dólares, por eso tenemos que tenerlo. Pero esa situación tiene un costo. Y si no hemos tomado prestado ahora es porque tomamos prestado antes y ahora vamos a tener que volver a tomar prestado con una tasa mucho más elevada que cuando tomamos antes. Fue interesante y yo recuerdo un programa que lo hicimos en casa, virtual, que fue interesantísimo, donde ahí por primera vez tocaba la idea de que si había que salir a tomar prestado, que fue casi al comienzo del COVID. Que estuvimos los dos de acuerdo en que había que salir. Decir, este es el momento. Este es el momento que no hay otra opción. Porque estamos tomando dinero a 5, a 10 años, ahora es el momento de aprovecharlo. No, estaba barato y no había otra opción, además. Exacto. Y se hizo muy bien. Muy bien. Eso se manejó de una manera ejemplar. Se hizo eso. Ahora, ¿qué pasa? Como los cambios han sido tan dramáticos y tan ¿qué te digo yo? Sin esperarlo, sin poder programar, pues entonces ahora lo que se paga es la consecuencia. Cuanto más logramos aumentar el agregado monetario, pues más nos va a costar ahora corregirlo. Eso es normal, lo puede llevar a cualquier cosa. Quiere decir que el país, hasta ahora hemos estado, comparado con muchísimos países, hemos tenido una situación... Sí, indudablemente, mucho mejor una situación que otros mucho mejor, pero a un costo. Al costo de coger prestado. Y el costo todavía no lo estamos sufriendo, lo vamos a sufrir. Pero había que hacerlo. Es decir, tú tienes una enfermedad que te va a matar y tú tienes que, ¿qué te digo yo? Tienes que hacerte una operación y posiblemente pierda algún miembro, porque un brazo, una pierna, porque la alternativa no es aceptable. No, y además todos los países lo han hecho, no somos nosotros solos. De manera que ha sido un camino que había que recorrer. Ahora falta lo que viene. Vámonos a la pausa, Bill, para luego terminar unos minutitos que nos quedan de este programa. Bueno, Bill, otro de los puntos que tocó el presidente en su discurso fue el muro fronterizo. Se dijo que esta es un primer tramo de 54 kilómetros que está
que está en curso. No sé, pero yo la verdad que no he ido por la frontera, pero he oído que no hay mucho adelanto, pero puede ser que sí, no, aún no anda por ahí. Y se dice que hay un segundo tramo que se va a hacer y que eso está en licitación. Hemos hablado en este mismo programa que estos desarrollos como el de Manzanillo, Pedernales y Montecristi y otros, pudieran hacerse quizás en la misma frontera para que los haitianos puedan asistir desde ahí y nosotros también, para que haya realmente no haya motivos por los que pasar por aquí. Pero la situación en Haití es desastrosa, cada vez hay más gangas, más crímenes, más muertes, más personas que salen. Incluso oí a alguien diciendo que todas estas muertes en Haití eran precisamente que estaban matando a las gangas. Ojalá, bueno, nunca es bueno que maten a nadie, pero ojalá que en vez de ser a ciudadanos haitianos inocentes, sean las gangas que maten en caso para que, no sé, pero yo particularmente prefiero. De hecho, volviendo también a la acción policial, he oído muchos comentarios que me los encuentro muy acertados respecto a la República Dominicana, en que los derechos de los delincuentes se están defendiendo demasiado, más que de los ofendidos o de las víctimas, cosa que es terrible. Y lo saco a colación porque ahora, con ese comentario que oí, que en Haití estaban liquidando gangas, no es porque la justicia no puede pasar a manos privadas, eso es muy malo, pero en un país que anda manga por hombro, pienso que eso es casi usual. No, mira, Haití es más de lo mismo. Y yo te digo la verdad, yo voy a decir lo que dijo el embajador alemán, no me acuerdo si ya se despedía del país o no, hace tal vez un mes y medio, que dijo que el problema que están viendo los países que se esperan que haga algo en Haití, que ya perdieron la paciencia con Haití. Es decir, cuando aquí hablamos que hay que hacer algo en Haití, sí, en Haití hay mucho que hacer, pero si la gente de Haití, los que mandan en Haití, que son los que tienen el país como está, exacto, no están dispuestos a hacer algo y el resto del pueblo no tiene la capacidad o la forma de sublevarse. Haití no es único, en África hay varios países que te puedo citar exactamente igual. Entonces, y es la misma base cultural y social. O sea que, pero África, claro, es África. Claro. Yo nací en ese continente, pero es África, siempre ha sido, ¿verdad? El estigma que hemos creado de África es ese, ¿no? América ya es otra cosa, ya es más adelantado. Entonces, tenemos el problema de Haití. Haití no se puede hacer nada en Haití. Si se va a hacer algo en Haití, hay que hacer una intervención militar para crear orden en Haití. Yo no veo otra manera. Tú no vas a enviar dinero a Haití. No, pero es que se ha enviado y no se ha hecho nada. Se ha enviado millones. ¿Y quién va a manejar esos millones en Haití? Y si hay que mandar técnico a Haití, ¿qué seguridad tienen esos técnicos y qué es lo que van a hacer en Haití? Es decir, hay que invadir Haití. Y francamente, yo no veo que los países... Nadie se va a echar esa responsabilidad y además si eso pasara va a ser sumamente atacado. Es que no se puede. No se puede. Entonces, por eso yo he dicho, dejemos Haití, olvidémonos de Haití, pensemos el efecto de Haití aquí, que es otra cosa, ¿verdad? Es como el COVID que nace en China, pero no estábamos preocupados de cómo China va a combatir el COVID. Es como lo vamos a combatir aquí. Sí. Entonces, yo eso lo vengo repitiendo de hace tiempo. El muro, sí, pero el problema nuestro no ha sido muro o no muro. El problema nuestro ha sido que hay pues mucha filtración a través de la frontera, desde hace mucho tiempo. Desde siempre. El otro problema, que como parece que no enseñamos la historia en los colegios, algunos de mi generación sí sabemos la historia, y sabemos lo que pasó con la decisión de despoblar la zona oeste del país, la noroeste, que Osorio lo puso en práctica, pero eso vino del rey de España. Sí. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso le costó a la isla la parte occidental. Sí, perder la mitad. Los haitianos podían decir que eso le costó a ellos el que no hubieran seguido los españoles despoblando esta parte de la isla, el que todo fuera Haití. Bueno, pues cada uno la historia la enfoca a su manera. Pero el hecho fue que ahí comienza el primer error,
porque como eso sabemos que España existía que todos los comercios tenían que ser con la madre patria, entonces, y ahí había una fuente con los bucaneros y demás que vendían a todas partes, pues entonces despobló. Entonces, ¿quién llega? Esos mismos bucaneros, mayormente por no de dejar corte comerciar francés, con otras potencias, con otros países, con otra gente. Se cortaron y perdimos. Exacto. Y ellos perdieron. Entonces, en ese momento no perdimos muchísimo. porque no existíamos. Bueno, pero al final... Se perdió. Al España, final, no, pero eso ya son consecuencias que tienen otro mar. Estamos hablando que España pierde eso. Esto era español, ¿no? Sí. Esto no había nada dominicano. Pierde eso y se lo cede a Francia, que es la que lo ocupa a través de bucaneros. No le quedó otro remedio. No, a través de bucaneros, Francia, claro, ya España, pues claro, ya tenía Cuba, tenía Puerto Rico. Ya estaban en la isla, ya estaban en la isla de la Tortola, pero se fueron. En el siglo XVII todavía no estaba tan en decaída. Lo que pasa es que estaban sacando mucho oro del continente, ya esto no le interesaba, esto era muy pobre realmente, no existía la Barrick. Entonces, la cuestión es que eso se queda y se hace francés. Y en el Tratado de Ryswick, pues 1692 creo que fue, se lo ceden a Francia. Pues perfecto. Y aquí, 100 años después, pues le ceden esta parte también porque no le interesaba, porque la riqueza que emanaban del continente, del oro y la plata, toda esa cuestión, pues aquí no había interés ninguno, entonces se lo cede. Tenían Cuba, que era mucho más importante para ellos, tenían Puerto Rico y tenían Centroamérica y tenían Sudamérica, ya. Es decir, y ya España empezó en el siglo XVIII a ser en decadencia, no podía sostener eso. Bueno, esa es historia. De Francia, pero nosotros no tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de que ¿por qué pasó eso? Que fue realmente el nacimiento de Haití, porque los franceses llegó a un punto que la población indígena, la población de esclavos de África en Haití eran 400 y pico de miles. Y aquí la población, cuando se independizó República Dominicana de Haití en 1844, éramos 135.000. Esta parte de República Dominicana, cuyo territorio era algo más amplio de ahora, porque después se le dio a Haití otra parte, era la población de hoy de la romana, era un tercio, aproximadamente. Eso es lo que había en esta parte. Un tercio de lo de Haití. Entonces, óyeme, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa parte que ahora proponemos desarrollar turísticamente está despoblada de dominicanos, mientras que los haitianos están ávidos de entrar en República Dominicana. Entonces, tenemos que hacer un proyecto paralelo al proyecto de desarrollo de la zona fronteriza, porque si no haya o no haya muro, van a entrar. Y van a entrar porque lo va a necesitar el país para el desarrollo. El problema es que no nos hemos dado cuenta que tenemos cierto grado de dependencia de los haitianos aquí. Yo estoy hablando de República Dominicana. Yo no me refiero a Haití, porque en Haití aquí no vamos a resolver nada, ni el mundo va a resolver nada. Ellos son los primeros que tienen que hacer un esfuerzo para resolverlo. Entonces, el asunto nuestro es cómo nosotros protegemos esto y seguimos desarrollándolo. Y aquí vamos a estar claros, Haití es el segundo o tercer socio comercial nuestro. Le vendemos casi, que sepamos, 1.000 millones de dólares y ellos importamos como unos 100. Y por otro lado, interesantemente, es la tercera fuente de remesas a Haití, después de Estados Unidos y España. O sea, quiere decir que hay un núcleo interesante de dominicanos en Haití que no los mencionamos, al nivel que mencionamos los de Nueva York y Miami, los de Madrid y Barcelona, pero están ahí, que envían dólares para acá. No creo que envíen good, pero bueno, lo que sea, que vienen para acá. Y nuestro sector agrícola y nuestro sector de construcción ya hoy tiene un alto grado de dependencia y el sector turismo en el este está también teniendo un grado, para mí, preocupante. Imagínate, si llegan al este, imagínate si no van a llegar a esos nuevos proyectos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El desarrollo del este, sea por Manzanillo, que hay que desarrollarlo, por el sur, no solamente turismo, lo que sea, que haya que desarrollar, nos va a traer una presión muy grande de flujo haitiano porque los inversionistas van a contar con eso aunque no lo digan. Claro que sí. Ellos no les importa que los empleados sean de China, claro que sí, de Haití o de República es lo que tú dijiste, Dominicana. Es un negocio. Es dinero y es negocio.
Es decir, ahí estamos. Entonces Por hay que hacerlo bien desde el principio, o sea, y tratar de que desde su territorio ellos puedan accesar. Exacto, lo que yo había dicho una vez poca, que hayan zona franca, que ellos puedan entrar por su lado, nosotros por nosotros. Si entran tres dominicanos, entran tres dominicanos a una empresa y entran 10.000 haitianos a la misma empresa, pero no están saliendo de su país, pues entonces todo el mundo feliz. Es decir, si hace algo y es el así. momento, es el momento de hacerlo. Y lo otro que debemos de comenzar, que debíamos haber hecho hace tiempo, empezar a educar, a preparar, a formar, sea INTEC, el que sea, los que existen, los habitantes de esa zona, elevar la capacidad, la habilidad, los conocimientos para producir, sea en el sector agrícola, sea en el sector técnico, de que es lo que siempre técnico, hemos dicho. Y de hecho las universidades lo saben, las universidades están preocupadas por la producción de técnicos. Y eso el gobierno puede subsidiar. En agricultura, en artesanía, en informática, eso es lo más importante. Y lo otro es que las vías de comunicación de la parte de la centro urbana del país, que es básicamente esto y el Cibao, podamos llegar con facilidad para que si no vamos a ubicarnos allí, cuando menos que podamos ir con frecuencia a esa zona. Y podamos ganar empleos también nosotros, los de esta parte de la isla. Exactamente. Bill, se nos acabó el tiempo, nos despedimos por hoy. Gracias a ustedes por sus sintonías y a Bill por su presencia aquí con nosotros. Así que será hasta la próxima.